Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El terrorista que ayer acuchilló a un israelí en el sur de Jerusalén se entregó a la Guardia de Frontera. Putin ofreció a Israel y Estados Unidos la salida de Irán de Siria a cambio de un alivio de las sanciones de Washington. En el Día Mundial del Niño, organizaciones israelíes lanzan una campaña digital contra el abuso infantil por parte de palestinos. Israel se suma a Estados Unidos, Hungría, Austria y Polonia y no suscribirá en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora de un terrorista palestino que acuchilló a un israelí el martes al mediodía al sur de Jerusalén y horas después se entregó a la Guardia de Frontera. La víctima, que sufrió lesiones leves en el rostro, fue dada de alta tras recibir atención médica. Según testigos oculares, el palestino esperó a que el israelí saliera de un almacén de la localidad de la aldea árabe cristiana de Beit Jalá y cuando estaba por ingresar a su automóvil, lo atacó por la espalda. Le acuchilló varias veces en la cara e intentó matarle, pero logró empujarlo y escapar. Los empleados de la tienda le ayudaron a llamar a la policía. Bueno, este hombre, el atacado, ha tenido la suerte que este ataque se produjo en una aldea cristiana, árabe, pero cristiana, y con eso digamos que el atacante no recibió la ayuda o la colaboración del resto del pueblo, sino al contrario. El judío, el israelí atacado, entró corriendo en el sitio de donde había salido y allí lo atendieron, le dieron, digamos, unos primeros auxilios hasta que llegaron las ambulancias y tal. Y bueno, pues al final el terrorista intentó huir, pero fue detenido enseguida y se entregó porque vio que no tenía escapatoria. Esto es un atentado un poco particular porque en general sabemos de que muchas de estas personas que producen este tipo de ataques pretenden acabar también con su propia vida como shahidim, es decir, como mártires, pero al no haber matado a su objetivo, sino simplemente herirlo, pues su muerte no hubiera recibido la gloria que le prometen a los que sí logran matar a un judío. Así que se dejó atrapar, está siendo interrogado y bueno, y esperemos que la víctima, que ha sufrido lesiones leves, pues se recupere cuanto antes, y agradecemos la colaboración que tuvo de gente de esta aldea que, siendo árabe, pues han prestado su colaboración para salvar la vida y que esta persona no sufriera en demasía. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Defensa y Exteriores de la Knesset, el Parlamento, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció recientemente a Israel y Estados Unidos un plan para que Irán saque sus fuerzas de Siria a cambio de un alivio de las sanciones que Washington le ha aplicado a Teherán tras la salida del pacto nuclear. Se trata de un cambio de posición de Moscú con respecto a la intervención iraní en Siria. Es la primera vez que el Kremlin ofrece un retiro completo de los iraníes de Siria, relacionando las cuestiones de la campaña militar en Siria con las tensiones entre Washington y Teherán bajo el telón de fondo del pacto nuclear. El primer ministro habría apuntado que mantuvo una primera entrevista sobre el tema sin que se haya determinado la posición israelí sobre el mismo. La verdad que no sería una mala propuesta para Israel. Igual van a tener que convencer a los americanos, porque aflojar las sanciones pues supone darle alas al régimen iraní, pero también en este caso supondría alejarlos de la frontera de Israel. Cosa que es lo que en este momento más preocupa a la población del país.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa y si esto tiene o no tiene que ver algo con la situación que mencionábamos ayer del cese de fuego, de la no convocatoria de elecciones y a pesar de ello del apoyo de partidos como Abait Yehudi, que han dicho de que ellos entendían las razones que tuvo Netanyahu para no emprender una campaña militar, que todo el mundo se esperaba dado los antecedentes en otras ocasiones. Con motivo del Día Mundial del Niño, celebrado este 20 de noviembre, varias organizaciones israelíes se unieron para lanzar una intensa campaña digital contra el abuso de niños por parte de los palestinos. En los últimos años, este día había sido utilizado constantemente por los movimientos pro-palestinos para deslegitimizar al Estado de Israel, acusándolo de violaciones de los derechos de los niños. La campaña israelí busca crear conciencia sobre las constantes violaciones de los derechos de los niños palestinos por parte de la autoridad palestina y los movimientos terroristas como Hamás, destacando, por ejemplo, la incitación a la violencia que se transmite a los niños a través de los medios de comunicación y el sistema educativo. También se destaca el uso de niños como escudos humanos por parte de movimientos terroristas en distintas formas, ejemplificando el lanzamiento de cohetes desde escuelas y centros de población civil, así como imágenes que muestran cómo en las últimas manifestaciones violentas en Gaza, los niños y jóvenes eran enviados al frente. Algunos de los materiales señalan también el sufrimiento y daño provocado a los niños israelíes a causa del terrorismo y la violencia palestina. Sí, como menciona la noticia, en años precedentes, en el Día Mundial del Niño, pues siempre se hacía hincapié en que Israel viola los derechos de los menores, que detiene a los menores, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de que la categorización de menor en temas de terrorismo es un asunto muy delicado, pero lo que sí está muy claro, y eso es lo que quiere demostrar esta campaña, es que tanto la autoridad palestina como Hamás no se diferencia mucho en el odio que incitan mediante el sistema educativo y los medios de comunicación en estos niños que apenas crecen un poco, pues su comportamiento se vuelve muy violento hasta el punto de cometer atentados como los que hemos venido viendo en los últimos 3 años, acuchillamientos, disparos, etcétera, etcétera, en cuanto tienen una posibilidad de hacerlo. Cuando también conviene recordar, como siempre ha pasado con los operativos militares que se han desarrollado en enfrentamientos en la Franja de Gaza, es que los niños han sido utilizados como escudos humanos, disparando misiles desde escuelas, desde sitios de población civil con población infantil, o poniendo a los niños a corretear por encima de en las terrazas de los edificios para que no fueran bombardeados, edificios que albergaban, por ejemplo, arsenales que se estaban siendo disparados contra Israel, etcétera, etcétera. Pero lo más llamativo, o por lo menos en los últimos tiempos, es en estas llamadas marchas del retorno, como los niños y muy jóvenes, por llamarlo de alguna manera, chicos de 12, 13 años, son enviados en primera línea para que vayan delante, y si por casualidad pues hay alguna represalia de los soldados, pues el resto de los atacantes de la valla pueden refugiarse detrás de estas figuras infantiles por si en algún caso, como ha pasado, pues uno de ellos resulta herido o muerto. Recordemos que hace poco hubo un caso así, aunque finalmente se determinó que murió de una pedrada tirada desde el propio campo palestino. Así que el tema es un tema delicado y muy manipulado por facciones que solamente ven un lado del conflicto, el lado palestino, y no, por ejemplo, lo que esto afecta y los traumas que genera en la población infantil alrededor de la Franja de Gaza, que ha crecido durante años
temiendo las alarmas rojas, las sirenas sonando en la mitad de la noche o mientras juegan en el parque y que les hacen correr de forma desesperada porque tienen apenas 15 segundos para llegar a alguna zona segura antes de que el impacto pueda herirlos o matarlos. Los gobiernos de Israel y Polonia han confirmado este martes que no suscribirán el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en el foro convocado en diciembre en Marruecos, sumándose a una lista de bajas de la que también forman parte, entre otros países, Hungría y Austria. Netanyahu señaló: «Tenemos el deber de proteger nuestras fronteras contra las entradas ilegales. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que haremos». Posición que se ha endurecido por la creciente presencia de inmigrantes africanos hasta el punto de proponer arrestos y deportaciones que han terminado vetados por la justicia por considerar que incumplían el derecho internacional. El Pacto Mundial para Migraciones Seguras, Ordenadas y Regulares es el primer acuerdo internacional de este tipo, aunque no es vinculante. Fue suscrito inicialmente por 192 de los 193 Estados miembros de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos, y su adopción final tendrá lugar en la cumbre que acogerá Marruecos los días 10 y 11 de diciembre. Sí, también hay que señalar que esta cumbre y la firma de este documento realmente no obliga a nada, es simplemente una declaración de intenciones y no más, a la que se ha negado firmar ya de entrada Donald Trump, porque el tema de las migraciones ya saben todos que está muy sensible en Estados Unidos en estos exactos momentos. También estamos viviendo aquí en Europa una situación muy sensible y particular, aunque se haya subsanado de momento mediante una serie de tributos económicos que Europa, la Unión Europea le paga a Turquía para que no deje salir a los inmigrantes que pretenden llegar a la Unión Europea. Sabemos que se agolpan a la salida de países bélicos, en situación bélica como Siria, pero que también están en la misma situación irregular mucha gente que simplemente quiere venir a probar fortuna en Europa, gente desde el Extremo Oriente, desde Bangladesh o desde el África subsahariana o en el continente americano, desde Centroamérica hacia el norte. De todos estos países que en principio suscribieron esta declaración, ahora se han retirado algunos que todos ellos coinciden en tener gobiernos de derechas, que se han declarado, digamos, en contra de políticas de puertas abiertas sin ningún control. Así lo han hecho Austria, así lo ha hecho Hungría y también ahora Polonia e Israel. Israel evidentemente es un país que está formado, creado y basado en la inmigración, pero estamos hablando de abrir las puertas a cualquier tipo de persona que se presente y quiera entrar en el país, lo que se llama inmigración ilegal. Y en Israel tienen un problema desde hace bastantes años, cuando hubo una oleada de inmigrantes ilegales musulmanes que, escapando de problemas en Sudán y Eritrea, y a través del tráfico de mafias y beduinos, entraron dentro de Israel y hoy en día ocupan algún barrio del sur de Tel Aviv donde prácticamente nadie puede entrar, ni siquiera la policía, y no se integran con la población, no han aprendido, estamos hablando de más de 10 años, y tienen muchos problemas vinculados al narcotráfico, a la violencia, etcétera, etcétera. Y cuando el gobierno ha pretendido actuar,
pues se ha topado con el Tribunal Supremo, porque ya cuando alguien está residiendo durante un tiempo en el país, pues no se lo considera totalmente ilegal y fácil de expulsar. No olvidemos también que países como Sudán o Eritrea no mantienen relaciones diplomáticas con Israel, con lo cual no es posible una repatriación, sino una expulsión a un tercer país. Se estuvo barajando el tema de Ruanda, finalmente tampoco se pudo hacer eso. Así que Israel, pues en este tema, este gobierno pues se opone a lo que, a pesar del nombre, migración segura, ordenada y regular, supone la aprobación de estos principios que en realidad tienen buenas intenciones, pero se topan con una realidad un poco dura y esquiva. Aquí terminamos la primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos en unos segundos con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural, la segunda parte de estas noticias en Radio Sefarad. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, ¿qué tienes preparado para hoy? Pues empezamos con un premio a una escultura del artista israelí Dani Karavan, una escultura de la que hablamos, un espacio escultórico más bien, porque él no quería mucho, hablar. ¿no? Además. Sí. ¿Te acuerdas de la entrevista con Dani Karavan? Bueno, había una polémica, ¿no? Con su escultura, ¿puede ser? No. Entonces hablamos de otra escultura. Sí, hablábamos de la de... Tú dices, a lo mejor te refieres a la dedicada a la ministra de Cultura israelí. Uh-huh. Sí, que la pusieron ahí enfrente de la Bima. Me confundo de escultura y de escultor. Bueno, en este caso es un homenaje que este escultor israelí dedicaba a Walter Benjamin en Portbou, precisamente, y este conjunto escultórico, este homenaje, ha sido declarado por el gobierno de la Generalitat, ya saben, el gobierno catalán, a propuesta del Departamento de Cultura, bueno, pues lo han declarado bien cultural de interés nacional, en la categoría de sitio histórico. Este memorial está ubicado en el cementerio de Portbou y a su alrededor confluyen una serie de elementos de relevancia cultural, ambiental, paisajística, historia y emblemática, como el propio cementerio, donde está la tumba de Walter Benjamin, y el memorial es obra, como les decíamos, obra del escultor y artista israelí Dani Karavan, con el que tuvimos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad. Él nos comentaba, aparte de confesarnos que era amigo de Eduardo Chillida, es uno de los artistas israelíes más aclamados internacionalmente, y nos comentaba que visitaba de nuevo nuestro país para recibir precisamente uno de los premios que entregaba el Consell Nacional de la Cultura y las Artes de Cataluña por su memorial Pasajes, que ahora ha sido declarado bien cultural. La escultura, el pasaje escultórico, se abre al propio paisaje de Portbou, la localidad gerundense donde el filósofo alemán se quitó la vida antes de que las autoridades fronterizas le entregaran a los nazis, de los que había tratado de huir cruzando los Pirineos. Bueno, Karavan siempre ha estado interesado, ocupado y comprometido con el tema de la memoria, los perseguidos y la defensa de los derechos humanos. Aseguraba en esa entrevista estar marcado también por la Guerra Civil Española, y nos explicaba con emoción e intensidad las ideas y conceptos que le llevaron a crear esta obra. Él insistía mucho en que no era un monumento, sino un homenaje. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con Karavan. Muy bien, pues ahí tienen disponible en la página web de Radio Sefarad esta entrevista. Y ahora seguimos. Pues seguimos hablando de alguna manera de los tiempos de la Shoah en España. En este caso, gracias a la reedición por parte de Sefarad Editores del libro Identidades ambivalentes sefardíes en la España contemporánea, de Maite Ojeda Mata. Esta obra rescata la experiencia de los sefardíes en la España moderna y es una de las más importantes investigaciones sobre las políticas del franquismo hacia los judíos. Lejos de la leyenda franquista de salvación de judíos, el gobierno de la dictadura impulsó una política de desjudaización y expulsión de judíos del país.
Por ejemplo, el caso de Walter Benjamin, donde las autoridades españolas, pues más que apoyarle, le amenazaron con entregarle a las autoridades francesas y, por tanto, a los nazis. Bajo el franquismo, España no fue benevolente ni se convirtió en un nuevo hogar para los judíos. Esta es la tesis que sostiene Identidades ambivalentes de Maite Ojeda, que, como les decimos, reedita Sefarad Editores. Muy bien, pues nada, tienen posibilidad de volver a releer, ¿no? este libro. Nos vamos con danza israelí, con nuestro bailarín contemporáneo israelí preferido, Sharon Friedman, que se presenta este sábado en San Sebastián. Allí llevará Always, el último montaje de este coreógrafo premiadísimo. La obra, que se representará a partir de las 20 horas en el Gastescena de Donosti, propone viajar a través de la danza por un paisaje de 5 estados anímicos y vitales. Son 7 los bailarines encargados de ejecutar la obra y, según comentan desde prensa de Donostia Cultura, este Always se perfila como el fin de un ciclo para la compañía de Sharon Friedman tras 10 años de creación. Se percibe como que se cierra un círculo que comenzó años atrás con unas primeras intuiciones, unas primeras pasiones, es lo que aseguran desde Donostia Cultura. Además, comentarles que el propio Sharon Friedman dice que se parte en esta obra de un estado de pérdida, un lugar en el que todo es posible y se enciende la posibilidad de la búsqueda, una segunda etapa en la que seguir la intención marcada, los primeros pasos guiados por las primeras intuiciones. Y un dato interesante es que ver esta propuesta del gran Sharon Friedman solo cuesta 10 euros. Es un precio muy asequible, y la verdad es que seguramente no valga lo que cuesta, ¿no? No, o al revés. Bueno, ayer nos despedíamos, no cuesta lo que vale. Ayer nos despedíamos con música klezmer y hoy nos despedimos con danza. Pues hasta mañana entonces. Hasta mañana, nos vemos aquí en Radio Sefarad.